A una semana del triunfo de Donald Trump, ¿qué ha pasado en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos? ¿Realmente ha habido algún impacto, ha habido alguna diferencia más allá de esa subida de tasas de interés y cómo se pronostica que va a suceder? Hoy vamos a analizar muchas métricas en cuanto a lo que tiene que ver con inventario, en cuanto a lo que tiene que ver con precios, e incluso vamos a analizar uno de las personas que más ha estado trabajando el tema del real estate y de la consultoría por mucho tiempo, quien es el CEO de Redfin, se pronunció sobre lo que influye el triunfo de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos respecto al mercado real estate. Vamos a estar analizando muchos números gruesos que nos están dando las bases de lo que va o puede llegar a ser una política de vivienda que quizás va a favorecer a muchos, quizás la inflación tocando a la puerta nuevamente va a hacer que sea un mercado inaccesible. Vamos a estar dando nuestro mejor análisis de todos estos números para que tú siempre, con muchísima transparencia y muchísima honestidad de nuestra parte, puedas entender qué está sucediendo en el mercado del real estate y de esta manera puedas minimizar los riesgos a la hora de tomar decisiones. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes. Jenny. El mercado ha estado convulsionado al día siguiente de la llegada o el triunfo de Donald Trump. Sin embargo, hemos tenido una semana bastante tranquila donde todo el mundo empieza a especular. Trump se ha pronunciado sobre miembros de su gabinete, pero no ha tomado acción real sobre lo que tiene que ver temas de economía. Todavía no tenemos nombres reales de economía. Ha nombrado defensa, ha nombrado salud, ha nombrado Elon Musk para el área de lo que tiene que ver de la capacidad del gobierno de reducir su tamaño y de ser eficiente, pero en materia económica no hemos tenido mayores argumentos. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué ha leído Redfin y sobre todo Glenn, el CEO de Redfin, qué nos está diciendo? Ok, fíjate, vamos a comenzar con el artículo semanal de Redfin que nos dice cómo se ha movido el mercado en esta última semana y tiene varios datos importantes. El número uno, hay un incremento en las ventas de las viviendas del 1.6% mes a mes. Realmente este incremento es bastante alto. En algún lado lo dice que es el superior o el más grande desde enero del 2023. ¿Qué sucede? Este 1.6% de incremento en las ventas es el resultado de la baja de intereses que tuvimos a finales de septiembre. Sabemos que hay un periodo que se necesita para desde que tú entras en contrato hasta cerrar la propiedad y básicamente el periodo desde que los intereses bajaron cerró en octubre para la mayoría de compradores y por eso vemos este incremento. Probablemente, aquí está la gráfica, probablemente, y aquí se ve, mira, en gráfica, aunque la porción, el número es pequeño, 1.6%, en gráfica se ve como veníamos, de hecho que había disminución en las ventas. Esto es lo que está sucediendo. No sabemos qué es lo que va a poder suceder en el mes que viene cuando salgan los resultados de noviembre, pero probablemente sea inferior ya que esto va a ser consecuencia del aumento de los intereses que tuvimos. Adicionalmente, Gaby, ¿qué trae de importante este artículo? Hay un número aquí que dice que la casa aquí, típica tardó 41 días en venderse. Dice que este es el ritmo más lento en 5 años. Eso es un resultado de lo que ya estamos viviendo, una incertidumbre. Viene una incertidumbre electoral que acabó de culminar hace una semana. Adicionalmente, aumento de los intereses y aumento de los precios de las propiedades nos están llevando mes a mes a que estos números vayan incrementando. Cuando nos vamos a precios, tenemos un aumento 5.2%, nos dice nos dice Redfin año a año del precio de una venta media de una propiedad. Y adicionalmente, el precio de viviendas, imagínate, porcentaje de viviendas vendidas por encima del precio de lista final, 27.7%, es un número que ha ido disminuyendo mes a mes. Esto es lo más importante que trae este artículo de Redfin. Sin embargo, quería traer a colación este otro artículo que, como tú lo has mencionado, fue escrito por Glenn, es el CEO de Redfin, y hace un análisis acerca de este nuevo inicio de un mandato presidencial del presidente de Donald Trump y adicionalmente qué es lo que estamos viendo en el mercado. Aquí lo dice tasas altas, alta demanda. Realmente esto es algo que no se ve. Si las tasas
suben, es un movimiento opuesto a lo que uno espera del mercado inmobiliario, que se ponga lento. Pero fíjate qué sucedió, tasas altas, alta demanda, ¿realmente eso es normal o es una nueva tendencia que vamos a ver en el mercado inmobiliario? Nosotros tenemos nuestro análisis, sin embargo, sabemos que este es un mercado incierto, la asequibilidad es algo que está allí, que está sobre la mesa y que nos influye a todos. En mi opinión personal, yo creo que está sucediendo porque había muchas personas en espera, muchas personas diciendo, déjame que pasen las elecciones para ver hacia dónde se va a dirigir el mercado y tomar mi decisión de comprar o no comprar vivienda. Con la elección de Donald Trump como presidente, muchas personas que estaban en ese sesgo, que estaban esperando, decidieron salir y tomar la decisión de comprar. Tengo compañeros de trabajo y nosotros mismos vimos que después de las elecciones hubo mucha gente que agarró y decidió y dijo, bueno, vamos a comprar. Adicionalmente, esperamos, dice que el artículo habla de que existe la posibilidad de que lo que es la parte de zonificación de viviendas, y es una de las cosas que se está trabajando o están trabajando, es que liberen un poco tanto la zonificación como el proceso, que lo hagan un poco menos costoso para que así se puedan encontrar más propiedades o construir más propiedades, que es realmente lo que se necesita para que el mercado inmobiliario mejore a nivel nacional. Simplemente más inventario es lo que con el tiempo va a hacer que la asequibilidad funcione para todos. Sí, Jenny, yo lo que veo es que es excesivamente pronto para ver números. O sea, Sí. si alguien decidió comprar después de la victoria de Donald Trump, que fue anunciada básicamente el miércoles a las 3 de la mañana, estamos hablando de que es gente que se decidió entre miércoles, jueves y viernes, o sea, estamos hablando de en 3 días, y eso no está en las estadísticas, o sea, ahí no hay contrato cerrado, es simplemente que está empezando, personas que están yendo a showing, que están visitando las casas modelos de los constructores, y es muy pronto para uno ver esto influyó o no influyó. Venimos de unas tasas que bajaron y esos son los números que se están reflejando. Lo que pasó en septiembre, en octubre, se refleja hoy en día en noviembre. ¿Qué pasa realmente? Hay mucha preocupación respecto a que la Fed pareciese que disminuyó las tasas de interés interbancarias con muchísima velocidad. Pareciera que estamos en un escenario nuevamente inflacionario, es lo que arrojan los primeros números, y adicionalmente estamos con un mercado laboral debilitado y estamos en un mercado industrial y comercial también debilitado, que es el peor de todos los escenarios, que es el escenario de estanflación, que es un estancamiento donde la economía se frena, pero a la vez con inflación. Eso es lo que hablan los expertos muy con pocos números en este momento. La buena noticia entre todo esto es que viene Donald Trump a la presidencia. O sea, no es lo mismo una estanflación cuando tú tienes un presidente que ya tiene una política económica establecida y que va trabajando, a alguien que viene con fuerzas renovadas, con nuevas manos entrando al gobierno, con ganas de que el país mejore y funcione, y no es alguien que tiene una continuidad en ese momento, porque muchas veces si la política ya es continua, no la quieren cambiar, sino tratan es como de poner parches. Él va a venir tajante a tratar de cortar si llegase una estanflación. Quedan todavía 2 meses para que llegue a la presidencia como tal, que es enero 20, y podamos ver qué va a suceder. Sin embargo, lo que sí vemos, Jenny, es que efectivamente las tasas, lo que pareciera es que se van a mantener altas, así que nos tenemos que acostumbrar, por lo menos por noviembre y diciembre, a un escenario de tasas altas dentro de muchísima, muchísima incertidumbre. Yo les quería mostrar en gráfica lo que tiene que ver con el índice de precios y cómo han subido el índice de precios. Estamos viendo esta gráfica. En esta gráfica tiene que ver hasta octubre del 2024 y son los últimos 12 meses. Los índices dicen que los precios a nivel de los Estados Unidos han subido desde el Zillow, que dice que subió 2.4, hasta el de Case-Shiller, que dice que subió un 4.3, como el que más subió. Esto quiere decir que los precios, Jenny, vemos que bajaron la velocidad con la que venían subiendo. Aquí vemos en la gráfica. Sin embargo, hubo un pequeño repunte, pero estamos viendo nuevamente un aplanamiento. Creo que vamos a caer en un valle, y con estas tasas de interés lo más probable es que con menos gente entrando al mercado y con los cambios de inventario, donde casi todas las zonas están subiendo en inventario, vamos a ver unos precios bajando
o unos precios estables, bajando en algunas zonas muy específicas y en el resto precios que se van a mantener durante los próximos meses. Si lo vemos desde el punto de vista de cómo se comportó, vamos a poner esto un poco más grande, cómo se ha comportado el índice de precios según Silo, aquí lo vemos todos los meses desde el año 2000, estamos viendo que el mes de octubre, que es la última referencia que tenemos, bajaron un menos 0.3. O sea, quiere decir que venimos un mes desde el mes aquí de agosto con un 0%, donde los precios no aumentaron, disminuyeron en el mes de septiembre y en el mes de octubre siguen disminuyendo. Es un poco lo que pasa normalmente en esta época del año, que los precios se desaceleran. Aquí lo vemos una década normal, lo que es la década del 12 básicamente al 2020, esos 8 años. Pero estamos viendo, Jenny, que efectivamente sí hay un golpe fuerte al tema de precios por los niveles de inventario. Un poco más adelante en el podcast vamos a ver cómo han sido los inventarios prepandémicos hasta el momento y vamos a hacer una comparación del último año y cuáles son las zonas donde se espera o donde hay más inventario, donde se espera que esos precios se vayan a mantener muchísimo más estables. Mucha analítica, Jenny, un mercado que no termina de normalizarse. Todas esas estadísticas vemos que no es lo mismo que antes de la pandemia, no es lo mismo de los últimos 5 años y es acostumbrarnos a la realidad y mantenernos informados. No hay otra cosa que estar personalmente informado, tener las finanzas en orden y tener la voluntad férrea de querer comprar tu primera casa, querer invertir y decir sí lo voy a hacer y voy a trabajar porque eso suceda. Pero esperar fórmulas mágicas no existen, ni menos en un mercado que está tan convulsionado como este. Seguimos un poco con el índice de temperatura que nos trae la gente de Silo normalmente. Cuéntanos cómo está ese índice. Fíjate, él nos trae, número uno, el promedio a nivel nacional. Estamos en un mercado neutral con un índice de 50.4, pero lo que más nos interesa y sobre todo si tú te vas a mudar de ciudad, no si quieres invertir. ¿Dónde están las oportunidades? Las oportunidades están en los mercados de compradores. ¿Por qué razón? Porque te dan la capacidad y la capacidad de negociar, de decir, este es el precio que yo puedo dar, por favor, en la inspección necesito que me mejores esto. ¿Y dónde están los mercados de compradores? Aquí está. Hay muchos en Florida. El principal es en Cape Coral, fíjate, aquí está. Bueno, no están por orden. El principal está en Jacksonville, Florida, con 39.5. Es realmente en la Florida hay muchísimo, Florida y Texas. Ahora, ¿dónde están muy caras las propiedades? O básicamente, ¿dónde los sellers tienen la posibilidad de poner el precio y de decir, este es mi precio de venta, quien quiera comprar, aquí estoy? Estamos hablando del que tienen mejores en New York, todo lo que es el área del noreste de Estados Unidos y San José en California, realmente son los sitios donde hay un seller market bastante fuerte y estas locaciones es donde existe menor inventario. O sea, realmente esto es directamente o indirectamente proporcional al inventario, donde tenemos un seller market es donde hay muy pocas unidades a la venta y aquí es donde el inventario ha crecido considerablemente y tú como comprador tienes la posibilidad de negociar. Quiero acotar, aquí hay en muchas áreas de la Florida, hasta inclusive en Miami, pero tú tienes que estar de la mano, siempre lo hemos dicho, de alguien que conozca el mercado del área, porque Miami como ciudad tiene muchos mercados y tiene micromercados que se mueven diferente. Es probablemente que Miami tenga algunas áreas, algunos productos donde el mercado no sea de compradores. Igual estuvimos revisando y estuvimos leyendo que pasa igual en Austin. En Austin, Texas, tiene unas áreas donde hay un profundo seller market, pero también una área en especial tiene mercado de vendedores. Entonces, realmente lo importante aquí es que esté del lado de la persona que te va a guiar para la mejor compra y la mejor inversión en tu propiedad. Sí, es un tema de tener la información del área. Pasemos a inventarios, Jenny. Quiero mostrar cuál ha sido el cambio del 2023 al 2024. Estamos viendo en el último año cómo han subido los inventarios. Todo lo que ustedes ven en verde de claro oscuro dentro del mapa es todos los condados o todos los zip codes, los condados, básicamente, los condados en los cuales ha aumentado el inventario respecto al último año. Eso quiere decir más casas en el mercado,
nos acercamos más a mercados de compradores o mercados de compradores ya consolidados. ¿Por qué? Porque al final hay más gente compitiendo para que alguien compre su casa. Mientras más casas disponibles, más posibilidad de reducción de precios, de negociación, como ya lo comentamos. Pero podemos ver el mapa entero de los Estados Unidos, como se pinta de verde en toda esta parte. Está todo casi completo pintado de verde. Vemos muy pocas zonas marrones donde tenemos menos inventario. Si nos vamos al Sunbelt, las áreas de Texas, Arizona, lo que tiene que ver con Florida, lo que tiene que ver con California, estamos viendo casi todos los condados eh, bañados de verde, y sobre todo Florida está muy verde. Aquí vemos Broward County con un 69% más de inventario que el año pasado. Estamos viendo Miami-Dade con 48%. Si nos vamos hacia el centro, Orange County, estamos con 66% por arriba del año pasado. Si nos vamos al área de Texas, aquí podemos ver, bueno, diversos, pero todo lo vemos casi todo verde, algunos pocos que podemos ver aquí en marrón, pero en general todo está indicando que el mercado está yéndose hacia compradores, mucho más inventario. Sin embargo, el análisis tiene que ver, esto es porque ha subido el último año, pero porque veníamos de muy pocas casas. O sea, ese es el inventario que todo, la pregunta que todos se hacen. Lo que pasa es que el inventario se está recuperando, no es que está mejor. Aquí lo podemos ver y justamente ese es el análisis. Aquí estamos viendo cómo ha sido el cambio de octubre de 2019, antes de la pandemia, a hoy. Podemos ver que la mayor parte del país no se ha recuperado de los inventarios del 2019. Que estamos hablando, Jenny, que ya no es un año, 2 años, estamos hablando de 5 años atrás, donde poblacionalmente teníamos menos población, han nacido más personas, han entrado más personas al mercado laboral, tenemos una inmigración mucho más alta, lo que quiere decir que en esos 5 años tenemos mucha más población, pero mucha menos vivienda. Y aquí podemos ver que básicamente Texas y algunas áreas de Florida y algunas áreas de Texas son las que se han beneficiado de ese crecimiento de inventario por arriba de la prepandemia, pero a la vez Texas y Florida son los estados que más inmigración han recibido también y que más, por lo menos Florida ha recibido mucha migración interna, lo que quiere decir que los inventarios están por arriba, pero igual hay mucha más población. Pero básicamente, Jenny, podemos ver como California y como todo el noreste y el centro norte del país sigue por debajo de la pandemia, por eso no vemos un impacto real en los precios. Eso va a caer los precios, es una burbuja, es imposible que eso suceda. Mientras estos sean los inventarios, no hay manera de que vayamos a tener un crash en los precios, que si alguien todavía lo está esperando, estamos muy lejos de ese colapso. Eh, si nos vamos efectivamente viendo lo que es el listado, podríamos ver, por ejemplo, poner aquí alguna ciudad como Miami y podemos ver qué ha pasado. En los últimos años ha crecido 57% el inventario, pero todavía estamos -8 respecto a antes de la pandemia. O sea, no hemos llegado a los niveles de la pandemia. Si vemos Estados Unidos en general, aquí podemos ver Estados Unidos en general está -21% a nivel nacional. A 4 años sí estamos a 30% encima y a un año 29%. O sea, al final, Jenny, no hemos llegado, si sumamos todo, a lo que tiene que ver 21%, estamos muy lejos de la cantidad de vivienda. Aquí vemos los mercados ya organizados por quiénes son los que están todavía muy abajo. Estamos hablando de -78%, New York, estamos viendo 76%, o sea, vemos muchos mercados muy por debajo de la pandemia. Es difícil pensar que, Jenny, vamos a ver alguna mejora desde el punto de vista de inventario en el próximo año. Los números son muy, muy pocos y por más que se construya, también tenemos que entender que hay muchísimas casas que ya tienen muchos años y que también salen del mercado. O sea, también está el efecto renovación. Casas de 100, 80 años son casas que salen del mercado, entran nuevas, pero los números no son alentadores en cuanto a esto. Así que si quieres precio, tienes que entrar en el mercado con el precio que hay, con la tasa que hay y tienes que prepararte tú. Lo único que tú puedes controlar en este momento es a ti y tus finanzas para poder entrar al mercado. Esperar que el mercado vaya a cambiar para beneficiarte, estamos bastante lejos de eso. Continuamos con alquileres, Jenny. Todo aquel que no pueda comprar, ¿qué nos indican los alquileres? Fíjate, los alquileres, en año a año, aquí tenemos un artículo de Redfin, año a año, los alquileres han aumentado 0.2%. Básicamente se han mantenido estables. Pero, ¿qué ha pasado mes a mes? Mes a mes ha disminuido 0.6%. Básicamente los alquileres en propiedades de 1, 2 o 3 habitaciones han disminuido en promedio a nivel nacional.
aquí vemos las tendencias, fíjate, las tendencias, se fue el gráfico. Aquí las tendencias todas son disminución bastante pequeña, pero en todos está disminuyendo, lo vemos en la gráfica. Ahora, ¿dónde han aumentado? Porque como siempre lo hemos dicho, en los metros se mueven totalmente diferente y tenemos metros donde han aumentado considerablemente los alquileres. Donde han aumentado, fíjate, 11.7% año a año en Virginia Beach, en Virginia, es un aumento considerable, seguido por Washington, DC 11.1%. Todavía tenemos bastantes metros en Estados Unidos donde la renta sigue aumentando considerablemente. Ahora, ¿dónde está bajando la renta? Tenemos en esta tabla. En Raleigh, North Carolina, tenemos una disminución en el precio de la renta del 8.8%. Tampa, Florida, 8.5%, Jacksonville, 8.4%, Austin, Texas 8.2%, y San Diego, que quería llegar aquí, me llama mucho la atención. Fíjate, una disminución en la renta del 6.4%, pero adicionalmente está en mercado de vendedores, lo acabamos de ver en el Heat Market de Zillow. Esto quiere decir que el precio de venta de una propiedad está creciendo. No es un mercado para inversionistas. Bueno, San Diego, por el costo de la propiedad, no es un mercado para inversionistas, no debe de haber rendimiento, pero a su vez, fíjate, la renta está decayendo en costo de renta y los precios están aumentando. Eso es algo que no es favorable para ningún comprador. Y esto es lo que te tengo de la parte de inventario en este artículo. Quiero traer un artículo de CoreLogic que habla de dónde ha afectado más la inflación y me hace una comparación de lo que es el CPI, que es el índice de la inflación. En esta que es la raya naranja está el precio de la inflación o cuánto ha aumentado la renta de casas unifamiliares, de single family home, y en la raya que está en rojo, la que está en la parte superior, es el precio de venta de un single family home. Está aumentando en porcentajes y vemos cómo se distancian las líneas y cómo lo que es la compra de la propiedad ha incrementado mucho más en porcentaje que el precio de las rentas de las propiedades. Sin embargo, pues básicamente siguen una tendencia bastante similar a ambas líneas. Sí. Quiero agregar esta gráfica que es muy importante. Fíjate, en esta gráfica está dividida por metros y ¿qué me muestra? Me muestra en la línea vino tinto, vemos lo que es la inflación, incluyendo el housing, y la línea roja es solo el housing. Y vemos cómo funciona, ¿no? Cómo funciona en los diferentes metros, qué ha pasado con el precio de las propiedades y luego qué ha pasado con todos los demás artículos y cómo funcionan. Vemos en Miami lo que es excluyendo el housing, que es la línea roja, la inflación es bastante elevada, pero sin embargo, cuando le incluyes el valor de las propiedades, mira hacia dónde se dispara y realmente es el metro donde existe mayor inflación. Sí, es increíble, Jenny, como los mercados, cada uno toma su rumbo, cada uno toma su propia personalidad luego de todos estos últimos 5 años. O sea, mercados que siguen muy calientes, donde la gente se quiere venir, como Florida. No dejen de ver el podcast del día miércoles, donde hablamos justamente del tema Florida. Tenemos estados como Texas, donde ha habido muchísima inversión. Ahora con los republicanos ganando, con todo el impulso de Elon Musk, que está toda su empresa las está basando en Texas. Eso va a traer muchísimo más desarrollo. Vemos estados como California, que son estados que naturalmente han sido mercados muy altos, pero vimos cómo la votación también favoreció a Donald Trump. O sea que Donald Trump, de cierta manera, tiene influencia política en estas zonas y van a ser zonas que van a demandar de esta nueva presidencia, van a reclamar inversión, desarrollo, mejora. O sea, van a decir, yo estoy apoyando este estilo de gobierno, esta vía de gobierno y necesito que eso se retribuya. Vamos a ver una configuración, Jenny, de una década que marcada por una pandemia, marcada por una inflación muy alta, y vamos a ver qué sucede en los próximos 5 años y cómo cada submercado va a tomar una personalidad. Ahí vi, por ejemplo, en el gráfico que tú mostrabas, cómo en Orlando, por ejemplo, están cayendo el valor de las rentas. Y eso uno muchas veces no le hace sentido, porque sabemos que
La economía de Orlando, movida básicamente por el turismo, y el turismo no para, el turismo incrementa, los parques cada vez están más llenos, cada vez se hace más desarrollo y sin embargo las rentas tienden a bajar, lo que quiere decir que no hay tanta demanda de vivienda para la renta. Entonces, es como cuánto es suficiente para que un mercado se mueva, o sea, cuánto y turismo necesitaría Orlando para que ese mercado sea un mercado muy caliente cuando estás full de negocios y todavía no se impacta en el sector vivienda. Entonces, es difícil nosotros medir incluso el estado completo. Hay que medir las áreas metropolitanas y, como tú le dijiste, incluso medir las zonas dentro de las áreas metropolitanas. Lo que sí es un hecho, Jenny, es que cualquier cosa puede pasar y en cualquier momento las líneas se revierten. Hoy en día puede resultar mejor rentar que comprar, pero no sabemos cuánto tiempo puede estar eso así, porque vemos las constructoras dando tasas de interés al 4,9, al 5% fijo. Entonces, quizás es mejor comprar nuevo. Quizás no estás en el área urbana, estás un poco alejado del área urbana donde trabajas, pero esa compra sí puede favorecerte en vez de rentar en el área urbana. O sea, es una situación donde es muy personal, dónde trabajas, dónde estudias, cuáles son tus intereses para poder tomar decisión. Por último, Jenny, vamos a ver tasas de interés. Esta ya creo que es simplemente mostrar el número 7,05. No ha habido mucho movimiento, expectativas de crecimiento. Las expectativas es de que las tasas están, vamos viendo aquí, hacia negativo. Se espera que los bonos de la deuda del Tesoro a 10 años, quienes son los que marcan las referencias de las tasas hipotecarias, sigan subiendo por muchísima demanda y posiblemente el riesgo país ha aumentado, incluso con la victoria de Donald Trump. Hay que ver, Jenny, tú sabes que hay un nuevo análisis que nos indica. El domingo, hace un día, sacamos un podcast de cuál es la relación entre los bonos del Tesoro y las tasas hipotecarias, un poco para que entiendan cómo funciona. Ahí pueden ver en una explicación de 20 minutos donde le decimos cómo es. Pero ¿qué se espera? Se espera que el gobierno de Trump sea un gobierno inflacionario en el sentido que sea un gobierno que quiera gastar mucho dinero, que quiera mejorar mucho la economía y eso va a hacer que suba la inflación. Pero una de las cosas que mide los bonos del Tesoro es la eficiencia del gobierno. El gobierno se endeuda para poder pagar su gasto corriente. ¿Por qué? Porque no le alcanza el dinero, no recauda el dinero suficiente, saca bonos, la gente lo compra y el gobierno paga. O sea, es como no me alcanza el dinero a día, me endeudo con la tarjeta de crédito. El gobierno básicamente se endeuda con los bonos. El análisis interesante de esto es que Donald Trump ha enfocado, después que ganó, todo a la eficiencia del gobierno, esa liga con Elon Musk y el querer hacer un gobierno eficiente se te puede traducir en un gobierno mucho más pequeño y un gobierno mucho más pequeño va a requerir mucho menos dinero para operar y requiriendo mucho menos dinero para operar muy posiblemente tenga que emitir mucho menos bonos porque su déficit vaya a mejorar. Incluso se habla un Javier Milei, presidente de Argentina, de la mano de Donald Trump. Javier Milei justamente lo hizo. Javier Milei, a un año de haber ganado la presidencia de Argentina, ya el gobierno está en superávit. O sea, el gobierno ya es más lo que recibe que lo que gasta. O sea, es un gobierno que ahora tiene dinero. ¿Por qué? Porque redujo de 30 ministerios a 11 ministerios, redujo esa maquinaria gubernamental de una manera exagerada. Hay que ver hasta dónde Donald Trump, quien le dio un mandato a Elon Musk, en conjunto con Vivek por 2 años, porque básicamente quieren que para para el 4 de julio del 2026, ellos ya tengan completa la reestructuración del gobierno, ya tengan un gobierno total y completamente eficiente que funcione como empresa privada incluso, y eso es para celebrar los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. O sea, quieren que esa sea la fecha. ¿Qué tan pequeño puede llegar a ser ese gobierno? ¿Qué tan poco puede gastar ese gobierno? Y eso va a impactar en los bonos. Mientras menos necesidad de bonos tenga el gobierno de emitir, menos riesgo. O sea, quiere decir que el gobierno es eficiente y no va a haber una necesidad de comprar bonos y los bonos no van a tener que ser tan costosos para el gobierno. Muchos análisis, Jenny, mucho hablando, pero nada en concreto hasta este momento. Todo es especulación. ¿Algunas palabras de cierre? Mira, el mercado, lo acabas de decir, el mercado es especulativo, el mercado no lo podemos predecir, pero lo que sí podemos manejar y predecir es nuestro perfil financiero. Por eso nosotros insistimos y recomendamos siempre que por favor mejoren su perfil financiero para cuando llegue el momento ideal de comprar, compres. ¿Cómo mejoras el perfil financiero? Sabiendo en el punto en donde estás. Realmente tú tienes que conocer qué relación deuda-ingresos tienes,
cómo está tu score de crédito y qué capacidades tienes de comprar ahora, por si te dicen que no tienes capacidad o que no puedes comprar la propiedad que desees, mejores tu perfil. Entonces, mi consejo es prepárate, prepárate con el conocimiento, prepárate buscando un experto, prepárate sabiendo dónde quieres comprar y qué propiedad quieres comprar para saber el punto al que quieres llegar. Nosotros estamos para atenderlos, estamos en el sur de la Florida, estamos localizados en Miami, estamos aquí simplemente para darles la información. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like al video que ayuda a la difusión en la plataforma. Compártelo. Todo aquel que no tenga información o que está especulando más allá de la cuenta, esto te puede aterrizar un poco en la información. Porque nosotros también tenemos mucha información de que está en modo especulación, como te la podemos compartir, pero también te damos los números reales y en base a esos números te hacemos un análisis que es un análisis ya aterrizado de lo que está sucediendo. Como siempre, no dejes de suscribirte a nuestro canal donde tenemos 3 podcasts semanales donde tratamos los temas de los Estados Unidos, como este podcast, el de la Florida y sobre todo nuestro podcast financiero, donde te estamos dando consejos sobre cómo obtener un crédito hipotecario en los Estados Unidos. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.